Siempre pensé que los ruidos en la ventilación eran ratas viejas o tuberías asentándose, hasta que encontré las fotografías que demostraban que la habitación no solo me estaba vigilando, sino que me había estado esperando mucho antes de que yo pusiera un pie en el campus. Todo comenzó con un error administrativo. Se supone que los sistemas de las universidades son infalibles, pero cuando llegué al campus para mi primer año, mi nombre no aparecía en ninguna lista de dormitorios. La señora de la oficina de vivienda, una mujer con gafas gruesas y aspecto cansado, tecleó furiosamente durante 10 minutos antes de suspirar y decirme sin mirarme a los ojos que tenían un problema de sobrecupo, pero que había una habitación libre en el edificio norte, en el ala antigua. Me explicó rápidamente que la habitación 404 estaba programada para renovación el próximo semestre, pero que era habitable, y me entregó una llave de metal pesado en lugar de la tarjeta magnética estándar. Incluso bromeé diciendo que esperaba que la habitación pudiera ser encontrada, haciendo referencia al famoso error de internet. Pero ella no se rió y simplemente volvió a su trabajo. El edificio norte era una estructura de ladrillo oscuro que olía perpetuamente a humedad y cera para pisos barata. Los pasillos eran estrechos y, curiosamente, silenciosos. Cuando llegué al cuarto piso, noté algo extraño. La numeración saltaba del 402 al 406. Tuve que caminar hasta el final de un pasillo lateral, casi oculto por una máquina expendedora rota, para encontrar la puerta de madera oscura con el número 404 apenas visible en una placa de latón oxidada. La habitación estaba helada. No importaba cuánto subiera el termostato, el aire siempre tenía ese tipo de frío que se te mete en los huesos, como si la ventana hubiera estado abierta durante una tormenta de nieve, aunque estaba sellada con capas de pintura seca. La primera semana fue tranquila, salvo por el aislamiento, ya que nadie más parecía vivir en ese pasillo lateral. Sin embargo, lo que realmente me molestaba era el conducto de ventilación ubicado justo encima de mi cama, una rejilla negra y rectangular atornillada a la pared. Por las noches, justo cuando estaba a punto de quedarme dormido, escuchaba sonidos provenientes de allí que no eran el zumbido del aire acondicionado, sino algo más orgánico, como tela arrastrándose suavemente sobre metal, seguido de un clac rítmico. Asumí que eran ratones, así que compré tapones para los oídos y traté de ignorarlo. El incidente ocurrió la tercera semana tras despertarme de golpe a las 3:00 m por una pesadilla, sintiendo esa presión estática en el aire que indica que no estás solo. Un hilo de luz de luna entraba por la ventana y golpeaba directamente la rejilla de ventilación, revelando que uno de los tornillos de la esquina inferior ya no estaba, y la rejilla colgaba ligeramente torcida, dejando una abertura negra. Me senté en la cama con el corazón martilleando y susurré un tímido «Hola» al aire vacío, sintiéndome estúpido al instante, cuando solo me respondió el goteo de un grifo lejano y el silencio opresivo del cuarto. Decidí que no podía dormir así. Me levanté encendiendo la luz del celular y arrastré mi silla de escritorio hasta la cama para alcanzar la rejilla, necesitando convencerme de que era solo un animal atrapado. Me subí a la silla y alumbré hacia el interior del conducto que se extendía hacia la oscuridad, doblando a la izquierda. Pero justo en el borde donde el polvo se acumulaba en capas gruesas, vi el borde de una fotografía Polaroid. Metí los dedos a través de la rejilla y tiré, encontrándome con una imagen borrosa tomada con flash que mostraba a alguien durmiendo en una cama desde un ángulo cenital perfecto. Me quedé helado al reconocer mi camiseta gris de Nirvana y mis sábanas azules. Era yo durmiendo en esa misma cama, fotografiado desde el interior del conducto de ventilación. Temblando, volví a meter la mano y saqué un pequeño fajo de 5 fotos más. Yo estudiando, yo de espaldas cambiándome y yo durmiendo de nuevo. El terror me golpeó como un puñetazo, pero el verdadero horror llegó al dar vuelta la última foto y leer lo que estaba escrito, con marcador permanente, en el borde blanco
al 15 de agosto. Leí la fecha 3 veces. Luego miré las siguientes que decían 10 de agosto y 2 de agosto. Las náuseas me obligaron a bajarme de la silla y sentarme en el suelo, porque la realidad no encajaba. Yo no me había mudado al campus hasta el 1 de septiembre. En agosto, estaba en casa de mis padres, a 300 kilómetros de distancia. Acerqué la luz del celular a las fotos y vi que en el fondo oscuro de la imagen del 15 de agosto se distinguía el borde de un póster de Star Wars, el mismo que tengo en mi habitación de la infancia. La imposibilidad de la situación hizo que mi mente se quebrara. Esas fotos mostraban mi habitación en casa de mis padres, pero el ángulo era idéntico al de la rejilla de la habitación 404, como si este conducto de ventilación hubiera estado conectado físicamente a mi vida antes de que yo supiera que existía, plegando el espacio para vigilarme. Entonces, el sonido volvió. Ese SSH, clac proveniente de adentro del conducto, justo detrás de donde había sacado las fotos. Escuché el sonido inconfundible de un obturador de cámara cargándose y un susurro ronco y seco retumbó a través del metal bajando hacia mí, diciendo: «Anteves tan lindo cuando te das cuenta». El flash iluminó el interior del conducto, cegándome por un segundo, y no esperé a ver nada más. Salí corriendo de la habitación 404 descalzo y en pijama. Bajé los 4 pisos, saltando escalones, y no paré hasta llegar a la garita de seguridad, gritando por ayuda. La policía revisó la habitación esa misma noche, pero encontraron la rejilla perfectamente atornillada, sin polvo removido y sin rastro de las fotos. Cuando interrogaron a la administración al día siguiente, la mujer de las gafas gruesas se puso pálida al ver mi reporte y cuando le grité, preguntando por qué me había dado esa llave, ella me mostró el registro digital, insistiendo con voz temblorosa en que me había asignado la 403 ANME. Explicó que no tienen una habitación 404 en el edificio norte, porque ese espacio fue sellado con ladrillos en los años 90, después de que un estudiante de fotografía desapareciera allí, obsesionado con capturar momentos de vulnerabilidad inconsciente. Nunca regresé por mis cosas, pero a veces, cuando estoy en mi nuevo apartamento a kilómetros de distancia y apago la luz para dormir, puedo escuchar ese suave sonido de obturador en la oscuridad, como si la habitación 404 no fuera un lugar físico, sino algo que viaja conmigo. La razón por la que renuncié a mi turno de noche. Siempre creí que lo peor de trabajar en el turno de noche era el agotamiento o la soledad de los pasillos, hasta que la línea interna de la estación de enfermería comenzó a sonar insistentemente desde una habitación que, según los planos del hospital, había dejado de existir hacía 2 décadas. Acepté el puesto en el Hospital General de Santa Cecilia porque la paga nocturna era excelente y, siendo honesto, necesitaba el dinero para pagar mis préstamos estudiantiles. La gente suele decir que los hospitales, por la noche, son lugares tranquilos, casi pacíficos. Pero eso es una mentira que nos contamos para no pensar en la cantidad de muerte que impregna las paredes. A las 3:00 de la madrugada, el hospital no duerme, simplemente contiene la respiración. El zumbido eléctrico de las luces fluorescentes se vuelve ensordecedor, y las sombras en las esquinas parecen estirarse un poco más de lo normal. Llevaba solo 3 semanas en el puesto, asignado a la estación del 4º piso, el ala de cuidados paliativos y recuperación a largo plazo, una zona que generalmente estaba en silencio, salvo por el pitido rítmico de los monitores cardíacos. Todo comenzó un martes. Alrededor de las 3:15 a.m. Ian estaba revisando unos expedientes y luchando contra el sueño con un café tibio, cuando el teléfono de la estación central emitió un chirrido agudo que me hizo saltar en la silla. Miré la pequeña pantalla digital del identificador de llamadas, esperando ver la extensión de la sala de emergencias o quizás la recepción, pero lo que parpadeaba en letras verdes pixeladas era Hub 400,
4. Fruncí el ceño confundido porque, según mi lista de pacientes actualizada, hacía apenas una hora, la habitación 404 estaba vacía. De hecho, ni siquiera recordaba haber visto esa puerta durante mis rondas. Levanté el auricular esperando escuchar a algún interno haciendo una broma, o quizás un fallo en la línea, y dije mi nombre, y cargo con voz profesional. Pero al otro lado, no hubo respuesta inmediata, solo una estática espesa y crujiente, como el sonido de una radio mal sintonizada, o papel arrugándose violentamente. Estuve a punto de colgar cuando escuché algo que me heló la sangre, en una respiración dificultosa, húmeda y sibilante, seguida de una voz femenina, débil y quebrada, que susurró angustiada que hacía mucho calor, y suplicó que, por favor, abrieran la ventana. Antes de que la línea se cortara con un clic seco, me quedé con el auricular en la mano, sintiendo un escalofrío recorrer mi espalda, y revisé frenéticamente el sistema informático, confirmando que la habitación 404 no tenía ningún paciente asignado. El sistema la marcaba en gris, una categoría que generalmente significaba mantenimiento. Traté de convencerme de que era una interferencia, pero 10 minutos después, el teléfono volvió a sonar, mostrando el mismo origen. Y esta vez, al contestar, los sonidos de fondo eran peores. Se escuchaba un crepitar grave y constante, similar al de leña ardiendo, y la misma voz, ahora teñida de pánico puro, sollozó diciendo que no podía ver la puerta porque el humo era demasiado espeso, y gritó, pidiendo ayuda porque el fuego quemaba. Mi instinto de enfermero se impuso al miedo, así que solté el teléfono, agarré las llaves maestras y salí de la estación caminando a paso rápido hacia el ala oeste, donde la lógica dictaba que debía estar la habitación 404, justo después de la 402. A medida que avanzaba por el pasillo, la atmósfera cambió drásticamente, volviéndose el aire pesado, extrañamente seco y con un olor rancio a cobre y antigüedad. Las luces del techo parpadeaban en esta sección, dejando tramos del pasillo en penumbra. Llegué a la habitación 402, donde dormía el señor Henderson, y continué hacia la siguiente puerta. Pero me detuve en seco al ver que el pasillo terminaba abruptamente en una pared lisa pintada de un color crema descolorido, adornada solo con un cuadro genérico de un paisaje, sin ningún rastro de una puerta. 404. Estaba parado allí, confundido y con el corazón latiendo en la garganta, cuando escuché pasos pesados acercándose detrás de mí, y me giré sobresaltado para encontrarme con Ramírez, el guardia de seguridad nocturno, un hombre mayor con el rostro curtido que me miraba con severidad y me preguntó qué demonios hacía en él, a la muerta a esas horas. Le expliqué con la voz temblorosa que había recibido llamadas de emergencia de un paciente en la 404 gritando sobre humo y fuego, y que tenía que encontrar la entrada, lo que provocó que la expresión de Ramírez cambiara al instante. Su piel se tornó cenicienta y dio un paso atrás, como si yo le hubiera golpeado. Me agarró del brazo con una fuerza sorprendente y me dijo en voz baja, casi un susurro, que no volviera a contestar ese teléfono, explicándome que no había habitación 404 desde hacía 20 años, mientras señalaba la pared lisa frente a nosotros. Me contó que detrás de ese yeso y pintura había una pared de ladrillos macizos que sellaban la antigua habitación de aislamiento tras un incendio en el año 2003, provocado por un cortocircuito en el sistema de oxígeno, donde una paciente joven con neumonía murió asfixiada antes de que el fuego consumiera el cuarto. El hospital decidió sellar la habitación en lugar de renovarla, debido a los daños estructurales y al estigma. Y Ramírez añadió el detalle que terminó de destrozar mis nervios. Cuando sellaron la habitación, cortaron todo el cableado eléctrico y telefónico, asegurándome que no había línea física que pudiera conectar con la estación de enfermería. Regresamos a la estación central en silencio, con Ramírez escoltándome como si temiera que yo fuera a desvanecerme. Y mientras me sentaba en mi silla, tratando de procesar que la voz agónica
y el sonido del crepitar no habían viajado por cables de cobre, sino por algo mucho más oscuro. El silencio de la noche fue roto una vez más por el estruendo del teléfono. Ambos miramos la pantalla, donde las letras verdes parpadeaban rítmicamente. AB 404, y aunque Ramírez negó con la cabeza lentamente advirtiéndome con la mirada que no lo tocara, el terror me obligó a actuar. Extendí la mano temblorosa y activé el altavoz sin levantar el auricular, llenando la estación no con estática, sino con el sonido claro y nítido de alguien golpeando furiosamente desde el otro lado de una pared sólida. Golpes secos contra ladrillo y yeso, acompañados de un grito ahogado que resonó. Sé que están ahí afuera. Los escucho respirar. Renuncié a la mañana siguiente, dejando mi carta antes del amanecer, y nunca volví por mis cosas, ni reclamé mi pago. Pero a veces, cuando estoy en casa y suena mi teléfono fijo en la madrugada, dejo que salte el contestador, aterrorizado de levantar el auricular y escuchar de nuevo esa respiración húmeda y el crepitar de un fuego que se apagó hace 20 años. La habitación que solo aparece a las 3 a.m. Siempre asumí que los números faltantes en los hoteles eran una simple superstición de los arquitectos, hasta esa noche en la que descubrí que la habitación 404 no se había omitido por mala suerte, sino porque lo que habita dentro de ella no pertenece a nuestra realidad. Me registré en el Hotel Avellini un jueves lluvioso, buscando nada más que una cama barata y una ducha caliente durante mi escala en la ciudad. El edificio era una construcción de los años 70 que había visto días mejores, con moqueta de un patrón geométrico mareante, y ese olor persistente a desinfectante industrial que intenta ocultar el aroma a tabaco viejo. La recepcionista, una mujer que apenas levantó la vista de su revista, me entregó la llave de la habitación 405 en el cuarto piso. Mientras arrastraba mi maleta por el pasillo, contando las puertas para orientarme, noté la anomalía en los números de latón clavados. En las puertas de madera prensada, iban en orden ascendente menos 401, 402, 403, menos. Y luego, sin espacio adicional ni puerta de servicio de por medio, saltaban directamente al 405. Me detuve un segundo frente a la pared vacía entre ambas habitaciones, sonriendo para mis adentros al pensar en la típica superstición sobre el número 4 en algunas culturas, o quizás una broma informática sobre él. Error 404. No encontrado, y entré en mi habitación sin darle más importancia, cerrando el pestillo y dejándome caer en la cama. El insomnio siempre ha sido mi compañero de viaje, pero esa noche fue diferente. Me desperté de golpe a las 3:17 de la madrugada con la boca seca y una sensación de inquietud que me oprimía el pecho, como si la gravedad en la habitación hubiera aumentado. El silencio del hotel era absoluto, carente incluso del zumbido del tráfico exterior. Una quietud tan densa que mis propios movimientos sonaban estruendosos. Necesitaba agua, y recordé haber visto una máquina expendedora al final del pasillo, cerca de los ascensores. Así que me puse los zapatos, tomé algunas monedas y salí al corredor. La iluminación había cambiado. Las luces fluorescentes que durante el día emitían un blanco clínico, ahora parpadeaban con un tono amarillento y enfermizo, zumbando como un enjambre de insectos eléctricos moribundos. Caminé arrastrando los pies sobre la alfombra, sintiendo que el pasillo se había estirado, haciéndose más largo de lo que recordaba. Al pasar frente a la habitación 403, me detuve en seco porque el aire se volvió repentinamente gélido. Un frío que no provenía del aire acondicionado, sino que emanaba de la pared. Y fue entonces cuando la vi. Donde horas antes solo había papel tapiz beige y una pared lisa, ahora se erguía una puerta. No se parecía en nada a las otras puertas baratas del hotel. Esta era de madera oscura, maciza y antigua, con vetas profundas que parecían arañazos verticales. Y en el centro, a la altura de los ojos, una placa de metal oxidado proclamaba con un relieve agudo
el número 404. Mi mente racional intentó buscar explicaciones lógicas, diciéndome que quizás era una puerta de servicio que había pasado por alto o que estaba alucinando por el cansancio. Pero el instinto animal en mi cerebro gritaba que corriera. Sin embargo, la curiosidad morbosa me mantuvo anclado al suelo, observando cómo una tenue luz rojiza se filtraba por la rendija inferior, proyectando una sombra alargada hacia mis pies. Me acerqué un paso, hipnotizado, y fue entonces cuando escuché el sonido. No eran pasos ni voces, sino un rasguño suave y húmedo contra la madera desde el otro lado, como si alguien estuviera acariciando la puerta con dedos mojados, seguido de una respiración profunda y entrecortada que hizo vibrar la madera. El terror me paralizó cuando la manija de la puerta, un pomo redondo de latón viejo y deslustrado, comenzó a girar. No fue un movimiento rápido ni violento, sino una rotación lenta, agonizante y deliberada, acompañada por el chirrido metálico de un mecanismo interno que no había sido engrasado en décadas. Retrocedí, tropezando con mis propios pies, mientras susurraba un no ahogado que apenas salió de mi garganta, y la manija se detuvo a mitad de giro, como si la entidad al otro lado supiera que yo estaba allí y estuviera saboreando mi miedo. De repente, la puerta emitió un crujido seco, como un hueso rompiéndose, y se abrió apenas 1 centímetro, liberando un olor nauseabundo a tierra mojada y flores podridas que inundó el pasillo al instante. Desde esa oscuridad absoluta de la rendija, una voz que sonaba como si viniera de debajo del agua, gorgoteante y distorsionada, susurró mi nombre completo, arrastrando las vocales con una familiaridad obscena que me heló la sangre. El pánico rompió mi parálisis y di media vuelta, corriendo hacia mi habitación, la 405, con una velocidad desesperada, mientras escuchaba a mis espaldas el sonido de la puerta 404, abriéndose de golpe y golpeando contra la pared. Entré en mi cuarto, cerré el pestillo, puse la cadena y empujé una silla contra el pomo, ovillándome en la cama, con la luz encendida y el corazón martillando tan fuerte que me dolían las costillas, escuchando cómo algo pesado se arrastraba por el pasillo y se detenía justo frente a mi puerta, donde permaneció respirando ruidosamente hasta que los primeros rayos del sol tocaron la ventana. A la mañana siguiente, con las ojeras marcadas y el cuerpo tembloroso, salí al pasillo con la luz del día. La pared entre la 403 y la 405 estaba completamente lisa. No había puerta, ni marco, ni rastro de la madera oscura. Solo el papel tapiz beige, continuo y sin interrupciones. Bajé a la recepción para hacer el checkout inmediatamente. Y cuando le pregunté a la recepcionista con voz inestable por qué no había una habitación 404, ella me miró extrañada y me explicó con tono condescendiente que el dueño era supersticioso y que esa habitación nunca había existido en los planos originales del hotel. Pagué sin discutir y salí corriendo hacia mi coche, desesperado por alejarme. Pero cuando guardé mi maleta en el maletero y me miré en el espejo retrovisor para comprobar mi aspecto, noté algo que me hizo gritar en el vaho de la ventanilla trasera, condensado por el frío de la mañana. Alguien había dibujado con un dedo largo y delgado el número 404, y justo debajo, la huella de una mano que era demasiado grande y tenía demasiados dedos para ser humana.